Sonido, ya. ¿Qué más, doctores? ¿Cómo están? ¿Qué vimos ayer? ¿En qué estábamos ayer? Algunos, ¿no? Algunos. Entonces vimos acceso carnal violento. Vimos acceso carnal violento. Vimos acto sexual violento. Siempre traía, o sea, el 205, que es el acceso carnal violento. 205. 206, que es el acto sexual violento. Ve, mami. Micrófono. Eso, bueno, gracias. Vimos también el concepto de violencia. Por favor, recuerden el concepto de violencia, y no solo el concepto de violencia, sino también el concepto de ¿qué? El concepto de acceso carnal. ¿Cuál es la definición de acceso carnal que trae consagrada o que trae consagrado la ley? Cuando hay violencia, pero bueno. Y quedamos en este delito del 207. 207 dice acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Y decíamos que en ese caso la víctima no estaba en una condición de irresistir, de resistir. Ella estaba bien, la víctima estaba bien, pero yo la puse en un estado o de inconsciencia o en un estado casi que de indefensión, y eso le imposibilita resistir el ataque sexual. Doctores, voy a soltar una frase y se van a dar cuenta posteriormente de cuál es el objeto o por qué lo hice o por qué lo hago básicamente. Doctor, buenos días. Esperemos que entren a la persona que está en condiciones de incapacidad de resistir. ¿Los compañeros que están en virtual me escuchan? Sí, señor, se le escucha perfecto. Sí, Sí, señor. Sí, señor. Apáguenme los micrófonos, los virtuales, por favor. Si quieren hablar, háganlo por el chat, pero no me prendan los micrófonos. Listo. Entonces les decía que estamos ante un evento en el cual la víctima podía resistirse al ataque, pero yo la puse en una situación en que ya no puede. Y esa situación no implica violencia. Porque si implicara violencia, estamos o ante el 205 o ante el 206, o ante el acceso carnal violento o ante el acto sexual violento. Aquí voy a colocar a la víctima en un estado de indefensión, pero no con violencia. Entonces ustedes decían que le suministró alguna droga, algún medicamento, alguna sustancia alucinógena, alguna bebida embriagante, qué sé yo. La hipnotizó a la víctima. Y por eso, pues esta persona quedó así.
en un estado en que no puede resistir el ataque sexual. Listo. La frase que voy a soltar es la siguiente. El derecho, en esto es todo el derecho, se aprende estudiando. Así se aprende el derecho, estudiando. Pero no se ejerce estudiando. El derecho se ejerce pensando. Se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. ¿A dónde, o qué quiero significar con esto? ¿O a dónde voy? En ocasiones no basta con la fría ley. Aquí está la ley. Código Penal y de Procedimiento Penal de bolsillo. No basta con lo que esté acá. En ocasiones, aparte de estudiarlo, el doctor lo puede estudiar y lo puede leer muy bien y tenerlo claro, pero en ocasiones lo que está acá es violatorio de derechos. Y aún está acá. Está aquí consagrado. ¿Pero que viola derechos? Sí. Lo que está aquí consagrado viola derechos. Ahora ustedes dirán, pues claro, la cárcel viola el derecho. Eso no es ninguna violación de ningún derecho. Eso es un castigo. Eso es una invasión, pero no es violación de derechos. Es una invasión a un derecho como es la libertad, pero eso es por algo, porque aquí hay un manual de ¿qué? Un manual de castigos. Entonces, un manual de conducta. Esto está hecho para que nosotros nos comportemos acorde con este libro. Y si no nos comportamos acorde con este libro, pues nos aíslan de la sociedad. ¿Cómo nos aíslan? En la cárcel. Pero en ocasiones aquí se violan derechos, se violan, y vamos a ver dónde, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo se violan derechos? ¿Esto para qué? Esto para, a ustedes dentro de muy poco les toca hacer monografía, creo, o seminario de investigación se llama, para optar por su título. Buenas. ¿Qué le van a quedar? Claro, por favor, sí. 2 auxiliares, por favor, que la carguen. Afortunadamente, 2 auxiliares, o 3 auxiliares, o 4 auxiliares que la carguen. Se burla de la desgracia ajena, doctor. Bueno, entonces les decía que en ocasiones esto puede llegar a afectar derechos y vamos a ver por qué. Lo vamos a ver en estos delitos, en los sexuales. Listo. Entonces ahí quedamos en el 207. Ahora nos vamos a adentrar en el estudio del 208. Nos vamos para el 208. Les pregunto, ¿cómo se llama el artículo 208? Entonces, vamos muy lentamente porque con el título empezamos a comprender el delito. ¿Cómo se llama? Acceso carnal. Espérate. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Por eso ayer les decía que la fiesta es a los... Miren que si no lo olvidamos. La fiesta es a los 14. Después de los 14 somos libres. Después de los 14 uno debe celebrar 2 fechas: cuando nace y cuando cumple los 14. Porque cuando cumple los 14 nace para la vida sexual. Nace. Antes delito. Por eso es que les decía que la ley consagra que antes de los 14 nada. Después de los 14 todo. Todo lo que a ustedes se les venga a la cabeza. Ustedes en eso son más expertos que yo. En mi época a los 40, o a los 35, ahora a los 14. Entonces, por eso es que decía yo ayer que después de los 14 todo.
antes de los 14 nada. Porque dice acceso carnal, y ya sabemos que es el acceso carnal, o acto sexual, y ya sabemos que es un acto sexual. Cualquiera de las dos. Lo importante es que la víctima sea menor de 14 años. Entonces dice acceso carnal o acto sexual abusivo, y por eso dice abusivo. Abusivo es por la edad. Abusivo no es por cómo se presenta el acceso o el acto, no. Abusivo es por la edad. Así sea con consentimiento. Abusivo es por la edad, por eso te decía, yo les decía yo, antes de los 14 nada. Después todo. Y aquí básicamente todos podemos hacer todo. Porque hay hombres, dicen, ay no, es que ella tiene menos de 18. Decirle, mijito, estudia Derecho. Es después de los 14, no es después de los 18. Entonces, asimilan la disposición de la sexualidad con la ciudadanía y son cuestiones completamente distintas. Ay, es que ella tiene menos de 18. Pues hágale, compañero, lo importante es que tenga menos de 14. Menos de 14 nunca. ¡Ojo! La doctora nos lee acceso carnal o acto sexual con abusivo con menor de 14 años. Pregunto, ¿hablamos de violencia? No hablamos de violencia. Aquí no se incluye el aspecto violencia. Porque si habláramos de violencia, ya sea física o psicológica, pues esa violencia está consagrada en el artículo 205 para el acceso carnal violento y en el artículo 206 para el acto sexual violento. Aquí no hay violencia. Aquí simplemente o accedo a la niña menor de 14 o a la persona menor de 14 o ejerzo sobre esa persona menor de 14 actos sexuales. Sin violencia. Aquí no hay violencia. Entonces ella me dice, ¿consentidos? Pues no son consentidos, porque ella no puede dar su consentimiento. No lo puede dar. Así diga que sí, ese consentimiento es viciado o es nulo. Ella dice que sí, pero ante la ley no lo puede dar. Todavía no puede dar ese consentimiento. ¿Qué le dijeron? ¿Hay riesgo que se salve? Hay riesgo de que me salve, sí, Bueno, más probable. desafortunadamente, hay riesgo que se salve. ¿Y qué es? ¿Un esguince? ¿Un esguince de tobillo? No, en las rodillas que me caí con el andén, en toda la rodilla. ¿Algo le pasó al andén? No está bien. Afortunadamente. Lo importante es que no haya atentado contra los bienes públicos. Desde que el andén haya quedado bien, no pasa. La rodilla a ella no importa. Lo importante es el andén. Sí, perfecto. Y ahí las consecuencias de andar pensando en la materia de Derecho Penal 2. Sí, así fue. Bueno, entonces, ojo, aquí hablamos de un acceso carnal o de un acto sexual, cualquiera de las dos, pero con una persona menor de 14 años, sin violencia. Aquí no hablamos de violencia, porque nótese, mis doctores, que el código no habla de violencia, no habla de violencia. Les pregunto, ustedes ya teniendo claro, y eso lo tienen claro desde ayer, la diferencia entre un acto sexual y un acceso carnal, ya saben cuál es la diferencia. Pero les pregunto, todo acceso carnal, ya no vamos a hablar de delitos, sino vamos a hablar de los actos sexuales y de los accesos carnales, comunes y corrientes. Todos los... Patricia Niño, ciérreme el micrófono, por favor. Todos los actos sexuales, no, la pregunta es la siguiente, todos los accesos carnales traen implícitos actos.
Manuela. Que los actos es lo que... Todos los accesos traen de por sí actos. Tú has, espérate, ¿a ti te han accedido carnalmente? No. ¿Nunca? Bueno, con consentimiento estoy hablando. Ah, sí. Ah, entonces sí. Aquí no, ojo, yo les dije hace un rato, no hablemos de delitos. No, delitos no. No estoy diciendo acceso carnal violento, ¿no? Sino con consentimiento. Entonces, silencio. Eso hace acceso que ella ha sido el sujeto pasivo, por decirlo, porque no es víctima, porque no estamos hablando de delito. Ha tenido de por sí unos actos. Claro que sí, o las caricias que hubo antes, los besos que hubo antes, son actos. ¿Qué hay antes del acceso? Pues actos. Preguntémosle a nuestros papás, bueno, y antes del acceso, ¿qué? Hubo besos, hubo abrazos, hubo caricias, y todos esos comportamientos son, ¿qué? Actos sexuales. Actos sexuales. O sea, de por sí, todos los accesos, apartémonos de los delitos, todos los accesos tienen unos actos, digamos los actos previos. Lo que ella dice, mire, no llegue de una vez a, no, primero consiéntame, primero un besito, primero algo. Pero son actos, ¿cierto? ¿Qué quiero significar con eso? ¿A dónde voy? Voy a lo siguiente. Aquí está el que comete el delito. Un delito estamos hablando de ellos, de los horizontales sabrosos o sexuales. Ahí está el que va a cometer, él o la que va a cometer. Y aquí está la víctima. ¿Qué delito? Ah, bueno, esta víctima tiene, vamos a ponerle una edad. $13 años y 11 meses. 13 años y 11 meses es menor de 14. ¿Que le falta poquito para celebrar? Sí, pero aún no ha llegado. ¿Le falta poquito para la meta? Sí, pero aún no ha llegado. Y este agente o este perpetrador del delito, o la persona que comete el delito, le vamos a poner a una edad. Esa es la edad. Ellos dos. Yo hace muchos años no dibujo esto, pero voy a tratar de hacerlo. Hace años yo no dibujo esas cursilerías. Hace años no dibujo esas cosas. Está ridículo, ya unos 60 años haciendo eso, pero hace años trate de hacerlo. Miren ellos dos. Ahí está. Vamos a ponerle género. Ahí está el género. Entonces ya tenemos algunos. Miren que nos vamos cada vez acercando a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Nos vamos acercando más. Ustedes cada vez van conociendo más y más y más. ¿Él tiene? ¿Él tiene cuántos años? ¿Y ella? 13 años, ¿qué? ¿Y entre los dos hay? Amor. Ahí está, mire el corazoncito. ¿Todavía no tiene flecha? ¿O todavía no está roto? Está intacto. Después viene lo rompen, un poco bobadas ahí. Después lo rompen, o lo ponen a sangrar. Eso no. Eso para nosotros, no. Los abogados no tenemos corazón.
partimos de esa base. Este órgano no existe para nosotros y para los penalistas menos. Eso no existe. Pero bueno, este chico accede carnalmente a la niña. Nótese que hay entre los dos. Entonces, él le dice, ¿estás sola en tu casa? Y ella dice, sí, ¿por qué no vienes? Que estoy a 100 grados de temperatura. Bueno, no sé si las chicas de 13 años hablen así, pero así hablábamos en mi época. Sí, claro. En mi época, cuando yo accedía a las menores de 14. Entonces él dice, bueno, dame 5 minutos y toma taxi o lo que sea, pero llega, ¿por qué llega? Ahí sí llega a tiempo. Y llega así sea cojeando o lo que sea, pero llega. Así sea con la rodilla rota, pero llega. Pero llega porque llega. Él llega y empieza a besarla a su novia, su noviecita, empieza a tocarla y finalmente la accede. Pero ojo, primero, antes de accederla, ¿qué hizo? La tocó, la acarició, la besó, le chupó, qué sé yo, imagínense 1000 cosas. La lamió, todo lo que ustedes aquí se ríen, pero son expertos y son expertas. Pero hizo todo eso y al final la accede. La pregunta es la siguiente. En ese caso, tenemos ese caso. En ese caso, este chico, este muchacho, mire, está triste porque ahora vinieron, al principio eran los gozosos y ahora son los dolorosos. Ahora sí venga para acá, compañero, ante la justicia penal. Ante la justicia penal. Este chico ¿cuál delito comete? Silencio. Miren, aquí hay 2 delitos. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esto es 14. Y el segundo se llama acto sexual abusivo con menor de 14 años. Hubo 2. Ya sabemos que la víctima tiene más de 14 años. Pero la pregunta es, este muchacho comete el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años o los 2. ¿Los 2 por qué? Porque nótese que hizo él antes de accederla. Antes de accederla hubo actos como las caricias, los tocamientos, la alada de cabello, la nalgada. Aquí uno utiliza cuestiones de la vida práctica. La bofetada, el aruñazo. Todo eso con connotación sexual, lógicamente. Pero ¿qué hubo antes del acceso? Hubo actos. Y al final dice, ya no me aguanto más, va para el acceso. Entonces a este muchacho lo vamos a procesar. ¿Por qué responde? ¿Por actos, por acceso, por los 2 o por cuál? Yo creo que por ambos. Yo creo que va por los 2, doctor. Cuando vayan a levantar los de la virtualidad, cuando vayan a hablar, me levantan la mano y punto. Y con mucho gusto les concedo el uso de la palabra. Esto en este primer ejemplo, este es el primer caso. Este es el primer caso. Silencio. Miren el segundo, para que lo vayan pensando y ahorita lo resolvemos.
Miren el segundo. Aquí es el primer caso de los noviecitos. Miren el segundo caso. Ayer veíamos, cuando empezó este cuento, veíamos que el 205 nos habla del acceso carnal violento. De eso nos habla el 205. El 205 exige dos requisitos. Primero, ¿cuál? Que haya acceso carnal. Y ya sabemos que es un acceso carnal. Y el segundo, que haya ¿qué? Violencia. Que haya violencia. Ese es el 205. Que haya acceso carnal y que haya violencia. Y el segundo es, este es el del 206. Acto sexual, ¿cómo? Violento. Entonces, miren, este es el primer ejemplo, ahora este es el segundo. Este muchacho el muchacho es estudiante de Derecho, pero aparte de eso es violador. Básicamente se desempeña, tiene dos funciones en la vida, ser estudiante de Derecho y ser violador. Y este muchacho violador el día 1 de enero de 2021 en el Parque Nacional, haciendo uso de un arma cortopunzante, amenaza a la víctima X. Como estamos hablando de delitos sexuales, por eso le pongo víctima X, porque está hablando de los delitos XXX. A la víctima X y la accede carnalmente mediante ¿qué? Mediante la violencia. Pues qué más violencia que a uno amenazarlo con un cuchillo. Pero antes de accederla mediante la violencia, ¿qué le hizo? ¿Cómo cuáles? Antes de accederla, la tocó. Entonces él le dice a ella, ¿qué hubo? Se me va empelotando mi hija, o la chuzo, pero la va tocando. Y cuando está en pelota, la accede carnalmente, mediante la violencia. O sea, hay una amenaza con un arma blanca. En ese caso, este señor es procesado por acto sexual violento, por acceso carnal violento o por las dos. Nótese que en sí cometió las dos conductas, tanto actos como sexuales, como actos como accesos, pero los dos con violencia. Y aquí en este caso de los novios, antes de accederla, pues primero hubo unas consentiditas sexuales, pero al final termina accediéndole. Entonces, en el primer caso, en el de los novios, decían que los dos delitos. Dime. En el de los novios hubo los dos, actos y acceso, pero la pregunta es, ¿por qué lo van a condenar en caso tal que lo determinen responsables? ¿Por qué? Y los actos. Pues sí, pero si hay acceso o acto, sabe que eran novios. Claro. Hay que tener en cuenta que eran novios. Pero mira que en el violador también uno va actos antes, y no eran novios. Pero, no sé. O sea, el hecho de que sean novios no significa nada. Bueno, ante la justicia penal. Listo. José Torres, ¿qué dice? Doctor, buenos días. Pues en uno hay un consentimiento y en el otro no. En el primero se da porque las dos personas, ahí se comete un delito que es el ser menor de 14 años. Y hay un consentimiento de que de pronto ella le permite a la persona acceder a esa relación, mientras que en el segundo ya hay dos tipos de delitos. Bueno.
caso, en el de los noviecitos, él finalmente, ¿qué era lo que quería? Claro. Él quería accederla. Lo que pasa es que para accederla, pues primero se tuvo que llevar a cabo unos actos. ¿Pero qué quería? Accederla. Y en el segundo, en el de violador, ¿el qué quería? Accederla. Lo que pasa es que él, utilizando la fuerza, pues aprovecha y la toca. Cuando yo estudio, ¿qué era lo que quería la gente? ¿A qué escuela filosófica del derecho penal me adscribo? Es por eso que solo lo condenan o por el acceso carnal violento o por el acto sexual abusivo con menor, o por el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Es por eso. Nada tiene que ver con que sean novios, que se amen mucho o que se amen poquito o que ella solo lo quiera utilizar a él, como ocurre. Que nosotros simplemente somos unos instrumentos. Nada tiene que ver. Es la finalidad. Es la finalidad. Lo que buscaba él era accederla, el violador, mediante la violencia. Lo que pasa es que la tocó, pero es que toda violación tiene inmersos unos actos, o todo acceso tiene inmersos unos actos. Es por eso. Entonces, en el caso del violador, solo será condenado en caso de hallarse responsable por el delito de acceso carnal violento. Y en el caso de ellos, de los novios, a este muchacho, en caso de hallarlo responsable, lo condenan por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Cosa distinta es que estos dos novios hoy se encontraron. Ellos dos. Hoy se encontraron. Hoy. Bueno, se encontraron ayer, básicamente, para no colocarlo irreal. Se encontraron ayer. Y ayer él la toca. Él solo la tocó. Ayer. Él solo tocó. Con un fin sexual. Pero hoy la accede. Ahí sí estamos ante los dos delitos, porque son dos hechos distintos. Un hecho fue el que pasó ayer y otro hecho es el que pasa hoy. ¿Ya? Ahí sí. Lo que pasó ayer será un delito, esos tocamientos que hubo ayer, pero los de hoy son otro. Entonces es lo que ustedes conocen como un concurso de delitos. Concurso heterogéneo y sucesivo. Porque ocurren simultáneamente en el transcurrir del tiempo. Uno fue ayer y otro es hoy. Pero eso es otro caso distinto. Vale. Entonces, acto sexual, estamos en el 208. Acto sexual o acceso carnal con abusivo con menor de 14 años. En el caso del violador, ¿cierto? Si un tercero llega a interrumpir el delito, a él le impondrían acto sexual violento y le impondrían tentativa de acceso. Depende. Dígame cuándo llegó él. Porque es que él llegó después. Antes de que la accediera. ¿Cuánto antes? Cuando la tenía pelota con las piernas abiertas y ya le iba a meter el pene, o cuando la estaba desnudando. Miren que eso cambia radicalmente. ¿Qué tanto antes? Miren que por eso a veces esos detallitos hacen que cambie fundamentalmente el análisis jurídico. La pregunta es, ustedes saben qué es penetración. Entonces ustedes en el examen me dirán, profesor, yo estudié mucho. La penetración es la introducción del miembro viril por vía vaginal, anal u oral, o la penetración de cualquier otra parte del cuerpo o cualquier otro objeto por vía anal o vaginal. Yo le digo, bravo. ¿Y cuándo se da la penetración? Entonces, yo tengo mi vagina y me van a penetrar. ¿Cuándo se da la penetración? Cuando empezó a entrar, cuando iba a la mitad, cuando iba todo, cuando se asomó por allá. ¿Cuándo empezó la penetración? Cuando traspasó los labios mayores,
los labios menores. ¿Cuándo empezó? Eso es un punto álgido, ¿para qué? Para establecer la tentativa. La tentativa. Y la tentativa está consagrada en el artículo 27 y tiene una pena menor. ¿Será que la alcanzó a penetrar? ¿Será que la puntica es tentativa? ¿O la puntica ya es penetración? Pero miren el problema en que nos encontramos. Dice por allá la honorable, yo le digo H, no por honorable, sino por otra palabra. La H Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, que es cuando hayan traspasado los labios mayores. Cuando hayan traspasado los labios mayores. Si no es tentativo. Sino que esa sentencia, yo se las consigo mañana, no la recuerdo ahora, es polémica. ¿Por qué? Porque cuando la penetración es por el ano, entonces ¿cuáles labios mayores? Si el ano no tiene labios ni mayores, ni menores, ni nada, porque el ano es una mucosa. Entonces, ¿qué pasa con el ano? ¿O qué pasa con la boca? Pero la jurisprudencia solo habla de la penetración vaginal y dice que cuando hayan pasado los labios mayores. Ahí básicamente es eso. ¿Es difícil? Pero esa es la respuesta que hay. Pero es difícil. ¿Qué tanto llegué a acercarme? Porque de pronto digo, no, yo no le voy a penetrar. Pero las circunstancias de pronto el juez, con base en las reglas de la experiencia, dirá, sí, le voy a penetrar. ¿Por qué? Porque usted estaba desnudo, de la mitad para abajo, ella también, y usted tenía el pene erecto. Y estaba encima de ella. Entonces, esos son lo que en derecho probatorio se denominan indicios. Indicios. Y ustedes en sexto, yo no sé cuándo ven probatorio, pero los indicios unidos jamás serán vencidos. Eso es una máxima del derecho probatorio. A veces no basta con tener el derecho, sino en cómo lo pruebo, cómo le demuestro al juez lo que yo quiero. ¿Qué saco con tener razón? Si el juez no lo logro convencer. Básicamente se maneja con indicios. Pero listo. Pero en este caso de la tentativa solamente está especificada para la vagina, ya para las Sí. otras partes no está especificada. Hasta ahora la sentencia, no ha habido ninguna sentencia de la Corte que diga cómo es con el ano, cómo es con la boca. Digamos, para esas partes, las otras partes sería ya... El juez en su leal saber y entender. El juez en su leal, o la jueza en su leal saben y entender. Lo que pasa, mis doctores, es que cuando ustedes estén en su ejercicio profesional, indistintamente de la rama del derecho que tomen, o a veces uno no escoge, la vida lo lleva. Ustedes pueden decir, yo civilista, pero les sale trabajo en un penal, se tienen que volver penalistas. O yo soy penalista y terminan por allá en un laboralito, pues un laboral. A veces es como a uno la vida lo lleve. Yo no soy penalista porque mi deseo desde niño siempre quiso ser penalista. ¿Cuál es? Yo quería hacer otra carrera, sino que la vida me fue llevando y le terminé cogiendo un amor a esto. Esto lo amo. Amo el derecho penal y es pasión, también tienen que tener pasión por lo que hacen. Y yo, hace poco dejé de estudiar una maestría, una especialización, pero sin embargo sigo estudiando. Aquí nunca, es como los médicos, siempre tienen que estar porque siempre hay cositas nuevas. Siempre hay cositas nuevas, o cositas que a uno lo ponen a reflexionar, no la fría ley. Pero bueno, por ahora solo con la vaina. Pero que lo otro lo determina el juez. En su leal saber y entenderse. En su ejercicio de abogado, ¿cómo hace? O sea... Esa es argumentación, ese es lo que se denomina en derecho la carga argumentativa. ¿Tú cómo haces? Con tus argumentos jurídicos. Tratar de convencer al juez. No es lo mismo, y lo van a ver en su ejercicio profesional, no es lo mismo un juez que una jueza. No es lo mismo. No es lo mismo. Un hombre o una mujer no es lo mismo. La mujer es más
sentimental, más sensible. El hombre es más animal, por no decir un completo animal. La mujer es más sensible que el hombre. La mujer bueno, es que a veces no quiero utilizar algunas palabras como rebuscadas. La mujer es menos proclive, o la mujer tiende menos a delinquir que los hombres. Los hombres tendemos más a delinquir. Lo dice ¿qué? El censo. En Colombia hay más mujeres que hombres, pero en las cárceles hay más hombres que mujeres. Eso quiere decir que nosotros los hombres somos más dados a cometer delitos. Si ustedes colocan una empresa y contratan a 50 mujeres, y en esa empresa toca ir a trabajar los sábados. Bueno, primero, colocan la empresa y contratan a 50 hombres, a 50 hombres. Y en esa empresa toca ir a trabajar los sábados. A las 7 de la mañana toca entrar aquí los sábados. El horario de los sábados es de 7 a 12. ¿Cuántos hombres llegan enguayabados el sábado? Bueno, los que llegan. Los poquitos que llegan, ¿cuántos llegan enguayabados? Un alto porcentaje. Un alto porcentaje. Entonces ustedes dicen, no, con hombres no, voy a contratar mujeres. ¿Cuántas llegan enguayabadas? Algunas, sí, de pronto sí, pero no en el mismo porcentaje de los hombres. No en el mismo porcentaje. ¿Pueden llegar algunas? Claro, pero no en el mismo porcentaje de los hombres. Esto para significar que si queremos una mejor sociedad, las mujeres nunca se tendrán que masculinizar, sino los hombres feminizarnos. Si una mujer se masculiniza, se nivela por lo bajo. Se nivela por lo bajo, se rebaja. Se rebaja. ¿Cómo se va a igualar a alguien que es inferior a ella? Se bajó de categoría. Lo que buscamos, lo que ojalá nosotros algún día es querer ser como las mujeres. Querer ser como ellas, no que las mujeres quieran ser como nosotros. Porque si la mujer quiere ser como el hombre, la sociedad se va para abajo. Porque dicen, quiero ser como lo peor de la sociedad. Por favor, una mujer ¿cómo va a ser querer lo peor? Querer ser lo peor. Más bien nosotros los hombres debemos ser como ellas. Eso lo dice la estadística. Las relaciones laborales, ellas son mucho mejores. Mucho mejores. Claro, habrán excepciones, claro que sí, pero son reglas generales. Listo. Entonces, en este caso, volvemos, hablamos de que él quería al final acceder. Por eso solo se condenará por el acceso, ya sea violento o ya sea abusivo con menor de 14 años. En ambos casos, Sí, señora, por la finalidad, por la escuela finalista de nuestro derecho penal. Por eso, básicamente. Ángela Pinzón, apágueme el micrófono, por favor. Ay, perdón, ya. Listo, mis doctores. Entonces, ese artículo 208 es que vamos, nos habla de que existió un acceso, existió un acto. Pero, Ángela Pinzón, apágueme el micrófono, por favor. ¿Sabe qué? Lo va a cambiar. Existió un acceso o existió un acto. Y ese acceso o ese acto se cometió en una persona menor de 14 años. ¿Sin qué? Sin violencia. Sin violencia. ¿Por qué? Porque el delito se llama acto sexual abusivo, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿O acceso carnal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Dice acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Dice que es violento? No. Si llega a ser violento, pues me voy para otro artículo. ¿Cuál? El que habla de violencia. Aquí no habla de violencia, aquí dice que él accedió a una, o el agente accedió a una persona menor de 14 años, sin violencia, porque ese artículo no trae contemplado la figura de la violencia. Ahora sí leámoslo, alguien que lo lea, por favor. ¿208 estamos? Sí, yo te lo leo. El 208, sí. Dice acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a personas
Listo. ¿Por qué es abusivo? Por la edad. Por eso es abusivo. Por eso se llama abusivo. Por la edad de la víctima. Y trae una pena. ¿Dice de 12 a qué? De 12 a 20. 12 a 20. Listo. Ese es el 208. 209. ¿De qué nos habla el 209? Ah, bueno, entonces, ojo que aquí ya no van a haber acceso, aquí ya no hay acceso, pero hay actos. Sino que este delito es importante estudiarlo para algo, y vamos a ver qué es. Eso es un elemento estructural del tipo, dicen los abogados penalistas. Este delito tiene una particularidad. ¿Qué dice? ¿Qué dice el artículo? El que realice actos sexuales diversos. Ojo, el que realice actos sexuales diversos ¿de qué? Del acceso carnal. Diversos del acceso, o sea, no hay acceso. No hay acceso. Con Persona menor de 14 años. ¿sí? O en su presencia o la induzca a prácticas sexuales. Aquí ya no solo se cometen los actos. También se castiga la inducción a una persona menor de 14 años. O que esa personita menor de 14 años sea espectadora. Dice, o en su presencia. Entonces, un caso hipotético. Un caso hipotético. Ya olvidémonos de estos bobitos. Miren cómo terminan. Miren cómo terminan. Un caso hipotético. Bueno. El padrastro de 3 niñas. El padrastro de 3 niñas. Una tiene 13, la otra tiene 12 y otra tiene 11. Esos son los años de las niñas. Él se encierra con las 3 niñas y a una la toca en su vagina y en su cola y en sus senos. A una. Y las otras 2 miran. Miran cómo tocan a su hermanita. Esos son los hechos. El padrastro tiene 50 años. 50 años. No, tiene 75 años. 80 años, pongámosle. Un viejito picarón. Entonces el viejito de 80 toca a las niñas. O toca a una de las niñas, básicamente. Y en las otras, ¿qué hacen? Observan, miran, son espectadoras. ¿Por qué sería procesado ese viejito verde? Bueno, verde no, negro ya. Dime. Acto sexual por cada una de las niñas. O sea que aquí hay 3 delitos. Pues cuando hay un concurso es porque hay varios delitos. Sí, claro, pero digamos que cuando hablemos de concurso estamos haciendo alusión que existen varios delitos, ya sea el mismo o delitos distintos. Entonces hablaríamos de un concurso. ¿Un concurso qué? De un concurso homogéneo. Entonces básicamente aquí hablamos de acto sexual con menor de 14 años en concurso homogéneo y simultáneo. Y simultáneo porque fue en un solo acto. Yo no dije que había sido en el transcurrir del tiempo, ¿no? En un solo acto él se reunió con ellas, se encerró con ellas y a una la tocó y las otras 2 miraron. Entonces nótese, mis doctores, que aquí no solamente se castiga el tocar con una finalidad sexual, no solo se castiga eso, también se castiga inducir a la menor o que la menor sea espectadora de algún comportamiento sexual. Eso también se castiga. ¿Por qué? Porque esa niña ni tiene que estar induciendo, o esa persona, esa víctima, que puede ser un niño también, esa víctima no tiene por qué estar observando cosas sexuales a esa edad. ¿Eso es a partir de cuándo? De los 14 ya ponga Venus, ponga todos los canales que nosotros miramos, Brazzers, Venus, Penthouse, Playboy, esos canales.
Yo lo digo es porque pues tengo un canal que solo, un televisor que solo sintoniza esos canales. ¿Yo qué puedo hacer? Solo sintoniza eso, pues solo puedo ver eso. No, porque si el menor lo hace voluntariamente, pues nadie lo está induciendo. Porque alguien lo indujo. Dime, háblame un poquitico más duro, por favor. ¿Tú eres qué? Sí, pero el ejemplo. El ejemplo que voy a dar, ¿sí? Silencio. Pues una cosa es que ¿Se me puede hacer un favor? Es que no oigo bien. Cuando alguien levanta la mano me dice, mira, es para que yo vale la... Cuando alguien levante la mano me dice, porque yo no alcanzo a mirar allá. Yo miro lo que me conviene nomás. digamos, una pareja que relaciones sexuales y sabe que lo van a hacer delante de sus hijos, por decirlo así. Ajá. O sea, ella, la pareja, los papás tienen relaciones sexuales delante de sus hijos. No, no. No, porque si la pareja, si él tiene 50, ella tiene 50 y los hijos tienen 30. Ah, entonces, ojo, porque no siempre es delito. De pronto ellos lo hacen delante de sus hijos para que los hijos de 30 aprendan. O los hijos de 30 terminan enseñándole a los de 50, básicamente. Pero mira, si ves como no siempre es delito cuando los hijos son menores ¿de cuántos? De 14. Ah, bueno, listo. Ahora sí. Ah, bueno, por favor. Delante de su hijo menor de 14 años. Ajá. Pero ellos son conscientes que ellos también está bien, se están dando cuenta que están haciendo, digamos que con la intención. Pero si un ejemplo de pronto creen que su hijo está durmiendo y ellos tienen relaciones y el hijo los escucha, los ve, pero ellos no se dan cuenta, eso igual. Claro, pero mira lo que significa. Este delito es doloso o culposo. No, te estoy haciendo una pregunta. ¿Es doloso o culposo? No, este delito de acto sexual abusivo con menor de 14, o todos estos delitos sexuales, todos los que hemos estudiado, ¿son dolosos o culposos? ¿Son dolosos o culposos? Son dolosos. Eso quiere decir, todos son dolosos, porque no son culposos, porque no trae la palabra culposos en el código. Por eso no son culposos, porque no está consagrada esa palabra en el código. No dice acceso carnal culposo, no, todos son dolosos. Y si son dolosos, va a requerir que se pruebe la intención y el conocimiento. O sea, que ellos tenían la intención de que el niño mirara. Si ellos creyeron que el niño estaba dormido, pero se estaba haciendo el dormido, pues no tenían la intención. Y si no tenían la intención, pues no es doloso. Ahí está. Ahí está. Cosa distinta es que, ay, se despertó, venga y hagámoslo. Pues terminan los dos en la cárcel. Porque hay dolo, hay voluntad. Y acuérdense que dolo es voluntad más conocimiento. Listo. Entonces, mis doctores, acá lo que se castiga es los actos sexuales que se cometan en un menor o en su presencia, o se induzca a un menor a cometer actos sexuales. Nueve. 209. ¿Y el 208? Ah, listo. Entonces, nótese que aquí lo que se castiga es la minoría de edad. O sea, se castiga es que la víctima sea menor de edad. No se castiga la violencia, porque si se ejerce violencia, pues ya vamos a los artículos que hablan de la violencia. Bueno. ¿Cuál sigue? Perfecto. En este vamos a ir muy lento. Pronto nos vamos a demorar el resto de la clase con base en esto. Por eso yo les decía que, yo no sé si fue en este curso o en el otro. Ah, no, fue en el otro. Hay algunas, Legis vende unas cartillitas pequeñiticas de especial, de general, de probatorio, unas cartillas que valen como 20.000 pesos. No compren eso. No compren eso, por favor. Compren códigos, así sean de estos.
así sean de estos. Así sean de estos de 10.000 pesos, no importa, cómprenlos, pero no esas cartillas pequeñitas. Lógicamente, si hay un poco más de recursos, pues compren unos mejores, pero si no los hay, porque todos no tenemos la facilidad de contar con los mismos recursos, uno de estos. Y no, pues la mejor es Legis, pero un código de Legis muy completo puede estar en el orden de los 800.000 pesos. Y pues no tenemos 800.000, por ahora no, cuando sean abogados sí, pero por ahora no. Pero existen estos códigos, los que tiene la doctora, o algunos otros, claro que sí, pero unos códigos, no libritos, no resúmenes, porque los resúmenes por lo general están mal hechos. Y miren todo lo que nosotros hablamos de un solo delito. En la medida de lo posible, existen libros por cada delito. Del homicidio, y existe un libro de 1000 hojitas, solo hablando del homicidio. Jesús Orlando Gómez López, uno de los más grandes penalistas que tiene Colombia, Jesús Orlando Gómez López, tiene un libro, tiene un tratado, y por ejemplo, sobre el artículo 32 del Código Penal, escribe un libro, tiene 1100 hojas, de un artículo del Código Penal. 1100 hojas. Sobre el 32. Sobre el artículo 9, tiene otro libro, de 1100 hojas. Pero es Jesús Orlando Gómez López, profesor de maestría, de doctorado. Bueno, ya está tostado el viejito, pero bueno. Las clases con él son muy chéveres, pero son la mitad de derecho penal y la otra mitad de budismo. Entonces él nos pone a todos allá. El budismo. Cuando hagan su maestría les toque clase con él. Bueno. ¿Cómo se llama el artículo? ¿El que estamos estudiando? En 210. No, ¿qué número es? Sino, ¿cómo se llama? Exceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Bueno, con incapaz de resistir. Aquí partimos del siguiente presupuesto. Esa persona, la víctima, es incapaz de resistir el ataque. ¿Por qué? Porque ya estaba así. Yo no la puse así, ya estaba así. Ya estaba la víctima en incapacidad de resistir. Ya está así. Yo nunca la puse así. Nunca la puse así. Leamos ese artículo muy lentamente, el doctor, y duro, para que lo escuchen los virtuales. El que acceda carnalmente a una persona en estado de inconsciencia. Espéreme, hasta ahí. Primer evento o primer escenario en que se presenta ese delito. El agente accede a una persona inconsciente. Pregunto, ¿él la puso inconsciente? No, esa persona ya estaba inconsciente. Y él se aprovecha de esa inconsciencia y accede carnalmente a esa persona. Deme un ejemplo. El hombre que está desmayado, listo. Entonces ya sabemos que un hombre está desmayado. ¿Y qué pasa? Me aprovecho de la circunstancia del estado. Te aprovechas que está desmayado. ¿Y qué le haces? ¿Le das un besito en la boca? Sí, con eso ya. ¿Cómo se llama el delito? Acceso carnal o acto sexual. Listo. ¿Le das un besito? Eso ya sería un acto sexual. Sí. ¿Pero qué haces? Pues lo empiezo a besar, empiezo a seducirlo. Bueno, seducirlo no porque él está inconsciente. No, pero por eso es que según yo. Pero si le das un beso, ¿qué más aparte del beso? ¿O cómo lo seduces, como tú llamas de eso? ¿Cómo lo seduces? ¿Lo tocas? ¿Dónde? Imagínense cualquier cosa para no entrar en detalles. Pero ojo, ¿tú lo pusiste inconsciente? Él estaba así. Entonces de pronto ella se encontró al profesor de Derecho Penal inconsciente y dijo, he ahí mi sueño cumplido. Y procede o a acceder o a tocar, porque tú me puedes acceder. Pero yo estaba inconsciente, ella nunca me puso así.
pero sí se aprovecha de esa situación. Estaba inconsciente. ¿Por qué? Porque me pegué un golpe, o porque estaba anestesiado, o porque estaba bajo el flujo de algún calmante, qué sé yo. Pero estoy inconsciente. Primer evento. La persona está inconsciente y el agente se aprovecha de ese estado de inconsciencia y realiza o accesos o actos. Pero él nunca la puso inconsciente, porque si ella me hubiese puesto inconsciente, pues estamos ante el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Y aquí ella nunca me puso así, pero sí se aprovecha. Segundo escenario. O que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad. Ojo, ¿o que padezca qué? Trastorno mental. Ese es el segundo escenario. La persona padece trastorno mental. Es más que obvio, es un hecho muy notorio que yo padezco un trastorno mental, ¿o no? Por supuesto, solo basta con mirarme. Mirándome, ya se dan cuenta, se mantiene un trastorno mental. Y sí lo tengo, básicamente. Sí lo tengo. De hecho, todos los trastornos mentales, unidos. Pero bueno, aquí, para no colocar a ninguna persona de ejemplo, ahí está la retardada mental. Es una retardada mental. Imagínensela. Entonces, a la que te caiga mal, imagínatela ya. Allá está la retardada mental. Llámenle como se les dé la gana, o el retardado mental. Pero ahí está. Aquí está la retardada mental. Pregunto, ¿esta persona, esta retardada o retardado mental, padece de un trastorno mental? Claro que sí, claro que sí. Entonces estamos aquí sentados, allá está. O el profesor o la profesora que les caiga mal, allá está el retardado mental. Entonces uno piensa aquí como alumno, allá está el retardado mental del profesor de Derecho Penal. Ese retardado mental, o esa retardada mental, ¿cómo se llama el delito? Acceso o acto. Entonces yo accedo a esa retardada mental. Yo la accedo. Entonces yo tomo a esa retardada mental, digamos que sea una dama, y le digo, hola, Pancracia, ¿cómo estás? Pues toca ponerle un nombre de retardada mental, básicamente. Hola, Pancracia, vámonos para un sitio que estemos solos. Yo la llevo. Y accedo carnalmente a Pancracia. Qué pena con las Pancracias, pero con ese nombre solo se puede esperar que sea una retardada mental. O sino que se lo cambie. Entonces, me llevé a Pancracia para el sitio solitario, motel, residencia, potrero, como quieran llamarle. Y la accedo carnalmente. ¿Estaré incurso en el delito? ¿Estaré incurso en el delito? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pancracia, ¿qué? Padece un trastorno mental, ¿cierto? Bueno, ¿eso acorde con qué? ¿De dónde sacan esa respuesta? De la ley, la sacan de la ley. ¿Qué dice la ley? Acceso carnal o sexual abusivos con incapacidad de resistir. ¿Te veo lo que dice el artículo? Sí, por favor. Dice, el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia. Que ya vimos que ese no es, porque Pancracia está despierta. Está consciente, pero si es en que padezca trastorno mental. Que padezca trastorno mental. No, resulta que Pancracia sí tiene un trastorno mental. Y yo me la llevé y tome para que lleve Pancracia. La pregunta es, si eso es delito, tal y como todos ustedes lo dijeron,
¿Pancracia no tiene derecho a pasarla bueno? O sea, las personas con algún trastorno mental no tienen derecho a... ¿No tienen derecho a eso? ¿No tienen derecho? ¿Cómo? No, es que la violación es violencia. Ojo con la violencia. La violación es violencia. Aquí no. O es que yo dije que ejercí violencia sobre Pancracia. Yo dije que ejercí violencia sobre Pancracia, nunca. Yo dije, hola Pancracia, ¿cómo estás de linda? Vámonos para el hotel. Y Pancracia, iba primero ella que yo. Y yo iba detrás de ella. Y ella ve que corría. ¿Hubo violencia, Manuela? Entonces, ¿cómo así que violada? ¿Cuál violada? Por eso digo, entonces Pancracia no tiene derecho a pasarla bueno. ¿Ese derecho es discriminatorio con las personas que tienen trastornos mentales? Porque está partiendo del hecho que como tiene un trastorno mental, cualquier acto sexual o cualquier acceso carnal va a ser delito. Entonces, sin así, miren, nótese, que yo tengo un trastorno mental, no tengo derecho a pasar. ¿Vale? No tengo derecho. ¿Por qué? Porque tengo un trastorno mental. ¿Eso es violatorio del libre desarrollo de la personalidad? ¿O es que las personas con trastornos mentales no tienen derecho a desarrollar su personalidad? ¿O no tienen personalidad? Ah, bueno, y si tienen personalidad, tienen derecho a desarrollarla libremente. Entonces, Pancracia no. Porque el que con Pancracia arrastrará, y ustedes saben la ley. Mi profesor de Derecho Penal me dijo, el que acceda o tenga acto sexual con persona que padezca trastorno mental. Y Pancracia padece de trastorno mental. Entonces. Es decir, que en este caso faltaría una aclaración de la ley en el cual dijera cuáles son los trastornos que generan una incapacidad. Pero a veces hay trastornos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ellen. Ellen. Mira que a veces hay trastornos que ni siquiera han sido descubiertos. Porque como esto es el desarrollo de la mente humana y digamos que la medicina va a una velocidad y el derecho penal va a otra más lenta, puede salir un trastorno mental por ahí nuevo. ¿Y cómo sé yo? La esquizofrenia. ¿La esquizofrenia es un trastorno mental? Claro que lo es. ¿La bipolaridad es un trastorno mental? Claro que lo es. ¿Cuál es tu nombre? Geraldine. Geraldine es bipolar. Se nota. Sí, lo saben. Pero el hecho de que Geraldine sea bipolar quiere decir que ella no comprenda que es una relación sexual. Ah, como el bipolar no sabe cuándo es una que no tiene la comprensión. Claro que lo sabe. Entonces, ¿hay una relación entre su trastorno mental y la comprensión que tenga de la sexualidad? No existe ninguna relación. Lo que tú decías, a lo que te aproximabas. Depende del trastorno mental. Un trastorno mental es la bipolaridad o la esquizofrenia. Pero una persona esquizofrénica sabe lo que está haciendo cuando está sosteniendo relaciones sexuales, por más esquizofrénico que sea. Pero existen otros trastornos mentales, digamos como el retraso mental profundo, que en ellos no. En ellos no. Entonces, cuando ustedes defiendan al que se comió a Pancracia, tienen que preguntarle, entonces ustedes los contratan para defender a ese señor que tuvo alguna relación sexual o un acto o un acceso con Pancracia. Y allá la sentaron. Bueno, allá está la víctima básicamente. Y ustedes van a defender a ese señor que o accedió carnalmente o tuvo alguna clase de actos sexuales con Pancracia. Ustedes, como defensores, sientan a Pancracia en el banquillo de los testigos y la interrogan o la contrainterrogan. ¿Será que eso es legal? ¿Sentar a esa pobre mujer con el trastorno mental para contrainterrogarla? A ver, aquí no hay peros. ¿Es la siento o no la siento?
sienta a Pancracia ya para contrainterrogarla y decirle, oiga, Pancracia, usted sí sabía lo que estaba haciendo, ¿cierto? No, no tanto si le gustó o no, es si sabía lo que estaba haciendo. Sí, sí, porque, miren, científicamente comprobado está que las personas con retardos, con trastornos mentales profundos, tienen la libido a niveles de 1000%. Siempre les va a gustar. De hecho, a toda hora tienen eso. De hecho, se generó un problema ante la Corte Constitucional. ¿Por qué? Por los embarazos. Porque las bobitas de los pueblos tenían muchos hijos. Y ellas ni siquiera sabían de qué eran los papás. Y porque los tipos del pueblo sabían que la bobita siempre quería. Es porque tienen, eso es algo por allá, la libido terrible. Entonces no es tanto si le guste, porque en la mayoría de casos les gusta, es si tenía la comprensión de lo que estaba haciendo. I don't have one. What do you want me to do? I thought you were going to. No. Mamita. Pregunté por qué no vinieron ayer a limpiar la fiesta. Ángela Pinzón, o apaga el televisor o cierra el micrófono. Entonces no es tanto eso, ¿vale? Tiene que demostrar, Ángela, por favor, apágame el micrófono. Tiene que demostrar la fiscalía que ese trastorno mental le impedía comprender la magnitud de sus actos. No es cualquier trastorno mental. No es cualquier trastorno mental. Y sin embargo, así como lo decía Ellen, eso no está consagrado en la ley. La ley dice con trastorno mental. ¿Cuál? Dice solo trastorno mental. Ahí trabajo una monografía. Hay una monografía que a veces, uy, ¿qué temas cojo? Ahí está. ¿Eso es violatorio? Tal y como está consagrado en la ley, ¿es violatorio? Completamente violatorio de un derecho fundamental. ¿Cuál es? El libre desarrollo de la personalidad. Porque la persona trastornada mentalmente tiene todo el derecho del mundo a desplegar su sexualidad o a desarrollar su sexualidad. No, pero eso lo determina ¿quién? No, un psiquiatra. Un psiquiatra. Eso lo determina un psiquiatra, pero ¿quién tiene que llevar el psiquiatra y probarle al juez que esta personita, la víctima, no tenía disposición de su sexualidad en virtud del trastorno mental que padecía? El fiscal. Porque el fiscal es el que va a probar eso, que esa persona no podía determinarse. Por eso lo van a condenar. Es la fiscalía. La fiscalía siempre busca condena, menos en el caso de Uribe. En el caso de Uribe es el procesado y la fiscalía está buscando por todos los medios del mundo archivar el proceso. Eso es raro. Cuando la tarea de la fiscalía, ¿cuál es? Llevar a los delincuentes a la cárcel, no archivar los procesos, pero eso pasa en el caso de Uribe. Profe, y en este caso la fiscalía sí lo hace, siempre lo hace. Digamos un ejemplo, uno como... Mira que yo no te puedo decir eso porque yo no conozco todos los casos, pero se le exige a la fiscalía. Uno como abogado lo puede hacer, exigirlo, si ve que no... No, tú no exiges nada. No se puede No, exigir. si tú ves que la fiscalía lo olvida o no lo hace, tú te aprovechas de eso. Y el día de los alegatos de conclusión, el día que termine el juicio, dice, señor juez, yo no voy a poner en duda que la víctima padece un trastorno mental. Claro que sí. Pero la pregunta es, el hecho por sí solo de que padezca un trastorno mental quiere decir que no comprendía que estaba haciendo, que estaba... Bueno, irás técnicamente para que el juez no se ponga rojo, no se ruborice. Ya no. Y es una exigencia de la fiscalía. Entonces absuelva a mi cliente, porque no lo aprobó la fiscalía. Porque si tú le dices a la fiscalía que lo haga, tú le estás poniendo en previsión. O hágalo para que condenen a mi cliente. ¿Sí ves? Que uno tiene que... Esto son estrategias. La estrategia de defensa o la estrategia de ataque.
su libre desarrollo a la personalidad. Decían, bueno, digamos que lleven al fiscal de un psiquiatra y digan, no, si esta persona tiene síndrome de Down, no puede, No podía. no podía, pero entonces, ay, no, lo que tú dices, no tiene su libre desarrollo, o sea, no. Claro, ahí sí no. Claro, esas personas entonces, como dices tú, no tienen derecho a disfrutar la vida. Desafortunadamente. No, pues no tiene. Pues te la pueden disfrutar de otras maneras, pero no como más nos gusta. Sí, los que tienen un trastorno mental muy profundo, desafortunadamente, ante la ley, no pueden disfrutar sexualmente. Discriminatorio, completamente, completamente. Entonces, acordémonos al principio de esta clase que yo les decía, está consagrado en la ley, discriminatorio y es violador de derechos y garantías fundamentales. Y la respuesta es sí. Claro que sí. Háganlo en una monografía y dejan a los jurados o al jurado con la boca abierta, porque nunca se toman la tarea de analizar profundamente cada uno de los artículos del Código Penal. Solo lo leen y creen que con leerlo ya lo entendieron y no. Ella tiene su casa allá en Chapinero Alto, en Rosales. Tiene una casita, 5.000 millones de pesos le costó el rancho. Si alguien, un ladronzuelo, pasa y hurta de tu casa el contador del agua, ¿a quién se lo cobran? A ti. Quiere decir que tú eres la dueña del contador del agua, porque si se lo roban tú lo pagas. Tú eres la dueña de ese contador del agua, ¿cierto? Y si eres la dueña de algo, ¿qué puedes hacer con ese algo? Si tú eres la dueña de cualquier cosa, ¿qué puedes hacer con eso? Puedes hacer lo que se te venga en gana, porque para eso soy dueño de eso, ¿o no? ¿Y tú puedes hacer lo que quieres con el contador del agua? Entonces, ¿por qué te cobran? Y uno como abogado termina pagando. No, un abogado no paga. Un abogado no paga eso. Se lo pagan como una recorriente, pero no. Si es mío, yo puedo hacer lo que quiera con eso. Venderlo, empeñarlo. Puedo hacer lo que quiera, pero eso es mío. Pero es suyo, pero no lo puede tocar. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo me limitan mi propiedad? Si no es mío, no lo pago. Si no lo puedo tocar, si no lo puedo manipular, es porque no es mío. Entonces no lo pago, si lo ven, que lo pague el dueño. Cuando tú vas a un cajero automático, por allá sale el banco, es decir, ojo, tienes que mirar que en el cajero automático no hayan como alguna plástico o algo que... ¿Quién es el que tiene que estar pendiente del cajero? ¿El dueño del cajero? ¿Yo? O sea, ¿yo tengo que estar pendiente de que en el cajero no hayan cosas? Por favor, ¿yo desde cuándo? A mí desde cuándo me nombraron vigilante de cajeros automáticos. Que el cajero, que es que llegó un tipo y colocó un plástico allá y la plática se fue para otro lado. ¿Y eso es problema de quién? Del banco. Él es el que permitió que le pusieran eso en su cajero, no yo. A mí me devuelve la plata, señor banco, y me la devuelve ya. Un abogado, lógicamente ustedes no van a tener esa clase de problemas, porque son abogados. Y abogado que no haga respetar sus derechos, ¿con qué cara va a defender a otro? Si ni siquiera es capaz de defender sus propios derechos. Si el abogado se deja pisotear, ¿un abogado que se deje pisotear puede defender otro? Por favor. Aquí. Eso es desde el aula de clases. Si aquí ustedes se dejan pisotear sus derechos, ¿con qué cara van a defender los derechos de otro? Yo tuve un profesor en mi primera clase civil, uno tiene que recordar los nombres de los profesores. Severo Parada, se llama el tipo. Severo Parada, de Ramiriquí, Boyacá. Y uno tiene que conocer toda la historia de sus profesores, lo íntimo y lo no íntimo. Severo Parada, el hijo es fiscal hoy en día, el hijo del doctor Severo, de Ramiriquí, Boyacá. Y empezó a tratar mal a las mujeres, duro, fuerte. Las mujeres son unas brutas, unas bestias, no hay qué. En la primera clase, Derecho Civil. Y una vieja dijo,
qué pena, doctor, pero a mí me respeta. Si usted tiene costumbre de venir a tratar a las mujeres mal, conmigo se jodió. Y el profesor siempre mirando me dice, y dice así: vieja berraca, la única que va a ser buena abogada entre todas ustedes, porque fue la única que fue capaz de defender sus derechos. Todas eran ahí calladitas, calladitas, calladitas. Todas se dejaban pisotear y ella fue la única. A mí me respetan. En eso, por favor. Hagan respetar sus derechos. Siempre. Hombres y mujeres. Sino que las mujeres un poquito más porque ellas son más víctimas de que se vulneren sus derechos. Pero bueno, volvemos. Ojo con el trastorno. No cualquier trastorno. No cualquier trastorno. Pero él la puso así. No, el agente la puso así, no, nunca. Listo. Y el último caso, ¿cuál es? Que está en incapacidad de resistir, por cualquier razón. Por cualquier razón. Por cualquier razón está en incapacidad de resistir. Esta persona se aprovecha de eso y la toca o comete sobre ella, sobre la víctima o actos, un acceso. Pero él nunca la puso así. Vamos a parar ahí. Les recomiendo, por favor, que el otro lunes, porque mañana seguimos con delitos contra la familia, el otro lunes me recuerden en qué artículo vamos. Yo sufro de Alzheimer y a mí se me olvidan las cosas. Entonces se me olvida en qué delito vamos. ¿Vale? Doctores, gracias por su tiempo. Buen día, profe, gracias. Doctor, muchas Gracias, profe. Doctor, muchas gracias. Doctor, muchas gracias, muy amable.